Y sí, ¿para qué le había mandado 2 correos si con uno ya matamos 2 pájaros un tiro? Así que... Profe, su micro. Exactamente, era para entrar en clima un poquitito. Bueno, nada más que eso, porque por ahí, qué sé yo, tomar un examen, ¿verdad? Después de venir un feriado iba a ser medio complicado. ¿Mm? Así que, bueno, me dijo Flores que estuvieron resolviendo unos ejercicios, qué sé yo, algunos le están haciendo preguntas, otros no, ¿sí? Así que, bueno, traten de por ahí meterle ficha, ¿no es cierto? De hacer las preguntas, de hacer las cosas, ¿no es cierto? Estamos viendo que son pocos los que están enviando sus consultas, ese tipo de cuestiones. A no ser que los que no envían consulta quieren decir que la tienen re clara, ¿verdad? Y no necesitan hacer consulta. En ese caso, no hay ningún problema. El inconveniente sería que por ahí no estén haciendo las cosas y ahí sí se va a complicar, ¿verdad? Pero bueno, a ver, esperen un toque, acá está. Bien, nosotros, ¿se acuerdan que habíamos hablado de derivada? No sé si ustedes se acuerdan, ¿eh? Habíamos hablado, acá yo les retrocedo un poquito en la filmina por las dudas, ¿verdad? Retrocedo un chiquitito para no ir, no seguir con la continuación con las que nos quedamos la última vez nosotros, ¿verdad? Nosotros habíamos visto la definición de derivada, posteriormente habíamos visto la definición de continuidad, la definición de límite. ¿Ustedes están viendo ya la presentación? Avísenme, porfa, porque por ahí... Sí. Bien, gracias. ¿Se acuerdan que habíamos presentado los conceptos de la misma manera, o sea, o siguiendo la misma lógica que ustedes ya estudiaron en análisis 1, análisis 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo le había dado las 2 definiciones acá de derivada, o sea, la definición formal, cuando z va a un punto en particular o cuando el incremento tiende a 0. O sea, les di las 2 definiciones, en realidad no son definiciones, es la misma, pero se ven que son equivalentes, nada más, ¿verdad? Y habíamos hecho uno por definición, tomamos una función, acá z tal q, una polinómica en este caso, y habíamos dicho que las reglas de derivación acá se siguen manteniendo. Yo este ejemplo lo había resuelto tanto con la forma de que tiende al punto de acumulación z sub 0 o que el incremento tiende a 0. Las 2 definiciones, las 2 formas que yo les había dado en la filmina anterior, ¿verdad? Y también la famosa relación que existe entre las funciones derivables y las funciones continuas. O sea, eso también es importante recordar porque como ustedes ya habrán visto en análisis 1, que a veces es mucho más sencillo probar que una función es derivable, siendo que a nosotros no importa la continuidad. Pero esta proposición, no sabemos que una cosa implica la otra, ¿verdad? Y no la otra implica una, no siempre, digamos, ¿verdad? Esta demostración yo les hice también a ustedes, ¿se acuerdan? Yo les había hecho la demostración. Y bueno, y estas eran tipo las propiedades, o sea, teníamos 2 funciones que son derivables en un punto, entonces la derivada de la constante es 0, la de la constante por la función, ¿no es cierto? Esta sería la homogeneidad. La derivada de la suma, la aditividad, la derivada del producto mantiene la misma regla que la que ustedes estudiaron en análisis 1, la del cociente también, o sea, todas esas cosas se fueron heredando, ¿verdad? Y nosotros habíamos llegado, si mi memoria no me falla, hasta la regla de la cadena, cómo poder derivar una composición de funciones complejas de variables complejas. O sea, estructuralmente, como ustedes se pueden dar cuenta, se sigue manteniendo, digamos, muchísimas de las cuestiones que vieron tanto en análisis 1 como en análisis 2, ¿verdad? Entonces, nosotros nos quedamos en la puerta de este teorema, en la puerta de este teorema. Y este teorema se llama las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o también algunos libros le llaman las condiciones de Cauchy-Riemann. Llámenle como quieran porque exactamente es lo mismo, ¿verdad? Y este teorema, lo importante que tiene, chicos, es que nos está dando o sea, ustedes alguna vez ya habrán escuchado, ¿no es cierto?, a qué se refieren con condiciones necesarias y con condiciones suficientes, ¿no es cierto? O sea, una condición necesaria es algo que yo necesito que suceda para otra cosa, ¿entienden o no? O sea, yo necesito estudiar para aprobar, por ejemplo, ¿entienden o no? O sea, yo hablando en un contexto normal, natural, ¿no es cierto? No que haya un tipo atrás que me está haciendo el examen, porque ahí sí no es necesario estudiar, digamos. Yo estoy hablando de una persona que quiere aprender, digamos. Entonces, es necesario estudiar para poder
aprobar, por ejemplo, un examen. Pero no es suficiente estudiar para aprobar, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre la necesidad y la suficiencia, ¿ok? Entonces, las condiciones necesarias es lo que necesariamente tiene que suceder para que algo suceda, ¿eh? Pero ¿me asegura? No, no me asegura. O sea, yo necesito que pase, sí necesito, ¿eh? Pero ¿es suficiente? No, no es suficiente. ¿Esa diferencia entienden ustedes o no? O sea, en algún momento, en alguna materia anterior ya la pensaron de esa manera o vieron algún teorema o alguna condición o algo que le hable de condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí o no? Sí. Bueno, me gusta porque responden lo que uno le pregunta, sino sí, está bien. Sin más preámbulos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para que una función sea derivable en un punto? Porque recordemos que nosotros nos estamos refiriendo a la derivabilidad puntual, ¿verdad? Como una propiedad puntual de una función. Entonces, supongamos que la función, fíjense, yo estoy diciendo acá función compleja, porque fíjense la forma que tiene. Y la variable de la función es compleja, o sea que esto es una función compleja, variable compleja. Dice que tiene derivada en un punto, en un complejo Z0, expresado en forma binómica. Dice entonces sus derivadas parciales, las derivadas parciales, chicos, acá ya aparecen como derivadas parciales de campos escalares, o sea, la derivada parcial de u respecto de x, de u respecto de y, de b respecto de x y de b respecto de y existen en este punto. Pero este caso en particular, este último que yo leí, ya es análisis 2, porque ahí lo que todos están agarrando son campos escalares, ¿sí? Están agarrando campos escalares y están diciendo que sus derivadas parciales existen, ¿verdad? O sea que ahí ya tenemos análisis 2 a pleno, ¿verdad? Entonces, existen las 4 derivadas parciales en ese punto en particular. Y se verifican las siguientes igualdades denominadas ecuaciones o condiciones de Cauchy-Riemann. Y estas son las condiciones de Cauchy-Riemann. Que este par de derivadas tienen que ser parciales, ¿no es cierto? Tienen que coincidir. La de u respecto de x y la de b respecto de y, por un lado, y la de u respecto de y tiene que ser opuesta a la de b respecto de x en ese punto en particular. Bien, si esto sucede, se está cumpliendo la necesidad para que una función sea derivable. Ahora, si yo le digo se está cumpliendo la necesidad para que una función sea derivable, ¿yo puedo asegurar que esa función es derivable en ese punto, sí o no? No. Yo no puedo asegurar nada, porque justamente estamos hablando de necesidad y no de suficiencia, ¿verdad? Bueno, yo acá puse demostración, escuchen. En el apunte ese que yo le subí al aula virtual allá cuando empezamos ya listado la materia, ahí ustedes tienen la prueba de este teorema, tienen la prueba de este teorema. Y fíjense que la prueba de este teorema es recontra sencillo. Y cuando le digo recontra sencillo es porque es recontra sencillo. Avísenme si están viendo el Paint ahí, por favor. Me parece que tienen que estar viendo el Paint. Avísenme. Sí o sí. ¿Sí? No, profe. Ah, ¿no? ¿Están viendo el apuntecito? Bueno, aguanten un toquecito, que no sé cómo miércoles. Ah, claro, yo puse no pantalla, sino... sí, aguanten un toque. Ahí está. Ahora sí, lo que yo mueva, ustedes van a ver así. Yo les voy a dar una idea de la demostración. Esa la van a tener que estudiar. La van a tener que estudiar ustedes, ¿por qué? Porque una extensión, como le digo, del análisis 1 y del análisis 2, nada más ni nada menos que eso, tomando la idea de los límites iterados. Análisis 2. Como cuando ustedes probaban o veían la idea de los límites iterados, ¿qué hacían? Pedían que un punto xy tienda a un punto x0 y 0, ¿se acuerdan? Y en una primera instancia, ¿qué decían ustedes? Espera que ahí está queriendo entrar alguien. Diego Gañete. ¿La metimos o no la metimos, Diego Gañete? Vamos a metirle así. ¿Qué hacían ustedes cuando probaban los límites iterados? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, yo les recuerdo, sí, en 2 palabras. Ahí entró Flores. Bueno, ¿se acuerdan que los límites iterados, lo que ustedes decían, tendían un punto xy, un punto x0 y 0, pero
dejaban una variable fija, o sea, la consideraban constante, y a la otra la movían, ¿verdad? Y como, ¿se acuerdan que yo le había dicho que entre el eje real, ¿no es cierto?, de los complejos y el eje imaginario de los complejos, allá cuando habíamos visto esta parte más gráfica que otra cosa, ¿verdad? Yo les había dicho que existen tanto números complejos como puntos en el plano hay. O sea que hay un isomorfismo, eso quiere decir que tienen la misma forma, comparten la topología, o sea, comparten la noción de distancia. ¿Se acuerdan que esto ya habíamos hablado de nosotros? Entonces, la demostración de las condiciones de Riemann, lo que hace, toma un número complejo, ¿no es cierto?, que tiene parte real x0 y parte imaginaria y0, ¿verdad? Acá yo tengo el complejo z0, y acá, acuérdense que la derivada es un límite, ¿verdad? Y acá vamos a tomar otro punto que se llame z. O sea que su parte real es x y su parte imaginaria es y, ¿verdad? Entonces, yo les doy la idea de la demostración. ¿Por qué le digo la idea? Porque es exactamente lo mismo cuando ustedes prueban los límites iterados, ¿verdad? Teniendo en cuenta que en este caso son funciones complejas que las tengo que descomponer en su parte real y su parte imaginaria, nada más. Entonces, en una primera instancia ustedes tomaban este camino, ¿sí? O sea, a la altura del Z0, ¿verdad? Tomaban este camino que está aquí, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos este camino, lo que estamos haciendo, estamos viendo que Y tienda a Y sub 0, con X fijo. ¿Se acuerdan de eso o no? Pues yo me estoy moviendo a la altura de X, o sea que X no es variable, el único que es variable Y sub 0, ¿verdad? Y en segunda instancia, me muevo así, ¿verdad? Me estoy moviendo de esta manera. En esta segunda instancia, ¿qué digo yo? Y sub 0 es fijo, ¿ok? Y solamente estaría aplicando el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿verdad? Eso es, fíjense que es la idea de los iterados. Bueno, ustedes van a tener que aplicar eso en un camino de Cauchy, que también en la punta tienen todo escrito, porque yo no vi nada, ningún paso no viene en esa prueba. Y en la segunda instancia nos moveríamos de esta forma hasta la altura del x sub 0, o sea que en esta instancia nos estaríamos moviendo así, donde yo digo que y es fijo, y x tiende a x sub 0 en esta primera instancia. Y en la segunda bajaríamos hasta el punto z0. ¿Y acá qué pasa? x0 es fijo, ¿ok? E y tiende a y sub 0. Entonces, lo que van a llegar ustedes es que tomando esos dos caminos van a poder llegar a las conocidas, famosas, como quieran llamarle, ecuaciones o condiciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? ¿Se entiende la idea de lo que tienen que hacer en la demostración? O sea, ¿por qué yo no la hago ahora detalladamente? Porque ustedes la tienen en el apunte. Ahora, si ustedes me dicen el lunes que viene, o el miércoles alguien me escribe, o el jueves, o el sábado, mire, profe, desde el lunes estoy tratando de hacer y no me sale nada. Bueno, sí, entonces yo voy a intervenir de otra manera, ¿verdad? Pero las herramientas para revisarlo ustedes la tienen porque es lo mismo que los límites iterados, o sea, es esa idea la que se utiliza. ¿Queda claro lo que les digo? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo es? O sea, la prueba esa que yo les estoy pidiendo que ustedes revisen, que la tienen escrita en ese punto, o sea, ustedes tienen que entender nomás lo que está escrito ahí. Ahora, si algún curioso por ahí quiere buscar otra prueba o otra idea de prueba en otro libro, pero por mí sería lo más lindo de la semana, ¿verdad? Si alguien me dice eso, ¿verdad, profe? Mire, yo leí la que usted no pasó, pero yo me fui a buscar otra también. Ahí sí me alegraría la semana, ¿verdad? Entonces, también, ¿cómo es? O sea, lo que dice esta observación son las combinaciones, ¿verdad?, de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Nada más ni nada menos que eso, ¿verdad? Como plantean igualdades entre la derivada parcial de u y la derivada parcial de b respecto de x ahí respectivamente, nosotros a la derivada de una función la podemos escribir de esta manera también, ¿verdad? O sea, como una suma, como una diferencia, pero son las combinaciones, nada más que eso. Son formas alternativas. Y recuérdense que mientras más formas de escribir un concepto nosotros tengamos, más enriquecedor es ese concepto, ¿no es cierto? Más enriquecedor, ¿por qué? Porque lo lindo es después cuando uno, nadie sabe, ¿no es cierto? Creo que se le dije que ustedes, o sea, todos están estudiando para ser ingenieros, pero quizá alguno ya tenga otra aspiración de seguir estudiando el día de mañana, o hay alguno que no sepa todavía y que se le despierta el interés más adelante, y en realidad nadie sabe
qué le va a deparar el futuro, ¿no es cierto? Ojalá que lo mejor para todos, por supuesto. Pero después cuando uno vea estas cosas aplicadas y vos digas, mira, estas son las variantes de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y vos sabés que eso existe y sabés que hay un libro donde lo podía mirar, entonces quiere decir que lo que ustedes están ahora o están por comenzar a pensar estas variaciones va a ser interesante, ¿verdad? Y la verdad que le puedo decir es muy interesante poder ver este tipo de cosas no solamente en un análisis de funciones complejas, sino ya trascender un poquito de esto, ¿no es cierto? Bueno, y como la matemática está tan bien hecha y tan bien pensada, ¿no es cierto? Siempre que cuando aparece una condición de necesidad, generalmente viene de la mano una condición de suficiencia. Como recién nosotros veníamos hablando, dijimos que para que algo suceda, hay cuestiones necesarias que tienen que suceder, ¿verdad? Pero también pueden existir cuestiones suficientes. Es decir, cuando yo encuentro la condición suficiente de derivabilidad y yo pruebo esa condición, cuando yo pruebo la condición de suficiencia, yo la puedo asegurar que eso se cumple, ¿entienden o no? O sea, yo le decía a usted, es necesario que yo estudie para aprobar un examen, pero no es suficiente que yo estudie para aprobar un examen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es suficiente para recibirme ingeniero aprobar la, no sé cuántas materias tienen ustedes, 45, qué sé yo, no tengo ni idea. En ese caso es necesario aprobar, pero también es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué es suficiente? Porque al aprobar las 45 materias de su plan de estudio, ustedes van a obtener el título de ingeniero, ¿entienden o no? No tienen que aprobar ni una más, a eso es lo que yo voy. Entonces, ¿qué dice la condición suficiente? Que acá lo presentamos como un teorema. Que, fíjense nuevamente, acá hay mucho escrito. Le estoy diciendo esto es una función compleja, porque miren la forma que tiene de variable compleja. O sea, nosotros estamos viendo lo más general. ¿Por qué le digo lo más general, chicos? Porque hay funciones complejas de variable real y hay funciones reales de variable compleja. Pero nosotros estamos viendo el caso más general. En todo así ya fuimos encarando de esta manera. Que sean funciones complejas con su variable también compleja, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo complejo es una extensión de los números reales. Por lo tanto, estamos extendiendo el concepto a su generalidad máxima en este caso, ¿verdad? Bueno, supongamos que esta función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, ¿qué está sucediendo? Se está cumpliendo la necesidad. Se está cumpliendo este par de condiciones que nosotros presentamos hace un ratito, ¿verdad? Entonces, en un punto en particular, y que las derivadas parciales, fíjense que ahora estamos agregando una condición, son continuas en un entorno de ese punto. Entonces, hay que leer, por supuesto, y hay que tratar de entender. Y el tratar de entender, ¿qué demanda, chicos? ¿Qué trae de la mano? Trae de la mano decir, bueno, espera, cuando yo pedí la necesidad, ¿qué dije? Que existan las derivadas parciales, Ux, Ui, Bx, Bi, en el punto. Y eso es la necesidad. Ahora, ¿qué condición le estamos agregando nosotros? Le estamos pidiendo de más en este caso. Que esas 4 derivadas parciales, además de existir, tienen que ser continuas en un entorno de ese punto. Entonces, fíjense cómo una cosa completa la otra. O sea, la condición de suficiencia contiene como caso particular a la condición de necesidad. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Soy claro con lo que le digo? Porque si no soy claro, yo tengo que buscar otra forma para tratar de contarle lo que está sucediendo ahora. Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Entonces, ustedes prueban la existencia de las derivadas parciales en un punto y además que esa función, esas 4 funciones, perdón, son continuas, listo, ya está. Ustedes pueden asegurar que esa función es derivable en ese punto, ¿verdad? Bueno. Bueno, acá yo puse ejemplos, ¿saben por qué? Porque seguramente ahí en el apuntecito que ustedes tienen deben aparecer varios ejemplos, por eso yo puse ejemplos acá, por eso yo puse ejemplos, si no, pensamos alguno, pensamos algún ejemplo y tratamos ¿cómo es? De escribir, ¿no es cierto? A ver qué puede pasar en este caso, qué sé yo, o cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Sabemos que ejercicio, bueno, también tienen ustedes su guía de trabajos prácticos, pero ejercicio hay en varios lugares. A ver, déjenme
Yo acá tengo el SIL a mano, el libro este que con nosotros le decimos que ocupamos, ¿verdad? Espérenme un chiquitín. Claro, pero agarré el SIL de transformada, el que yo necesito el SIL de la otra parte. Aguanten un toque. Aguanten un toquecito. Que acá está. Tengo un festival de libros, ¿verdad? Festival de libros, ¿no? Vamos a buscar uno acá. Vamos a buscar uno que esté lindo. Pero yo estoy seguro, porque cuando armé ese apuntecito, yo habré puesto ahí algunos ejercicios, por eso sé que deben estar ahí. Bueno, 35. A ver, espérenme un toque. Vamos a considerar esta función, a ver. Vamos a considerar esta función. Ahí ustedes tienen que estar viendo el de yo voy a escribir, ¿verdad? Un ejemplo. Ejemplo. ¿Está bien? Vamos a considerar la función f de z, ¿sí? Que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ok? Esa es la que vamos a considerar. ¿Qué función es esta? ¿Alguien se acuerda de qué función es esta o no? ¿La de un círculo? Paraboloide. No, pero ¿qué función tiene? A ver, como número complejo, ¿qué forma tendría esto? Díganme si no es el cuadrado del módulo de z. ¿Puede ser o no? Sí. El cuadrado del módulo de z, pues el módulo de z es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de su parte real e imaginaria y tengo el cuadrado. Bueno, vamos con las... Bueno, ¿qué tendríamos que hacer en una primera instancia acá? Decir quién es su parte real, como un campo escalar, ¿no es cierto?, de análisis 2, y quién es su parte imaginaria. Su parte real es la misma función, ¿o no? ¿Sí o no? Y su parte imaginaria, dígame si no es 0. ¿Es así o no es así? Sí. Bien. Entonces, si yo quiero ver cuáles son las 4 derivadas parciales, nosotros vamos a decir la derivada parcial de u respecto de x. O sea que eso me va a quedar, ¿cuánto? 2x, ¿verdad? ¿Sí o no? La derivada parcial de u respecto de y. ¿Sí? Eso me va a dar 2y. Y las dos derivadas parciales respecto de b me va a dar 0, porque la función ya es idénticamente nula. ¿Entienden? O sea que eso es un... O sea, esas salen demasiado fácil ya, ¿verdad? Entonces, la derivada parcial de b respecto de x es igual a la derivada parcial de b respecto de y esto es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, fíjense un poquitito. Nosotros recién acabamos de ver cuáles son las necesidades. En primera instancia yo tengo que decir que ux tiene que ser igual a bi, ¿está bien? Ux tiene que ser igual a bi. O sea, yo digo, la derivada parcial de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada parcial de b respecto de y. ¿Está bien o no? Ux, bi dijimos. Bueno, ¿esto qué va a implicar? En realidad equivalente. Ux es 2x y bi es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros acá? Que x tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Una simple ecuación. ¿Está bien o no? Ahí ya tengo la primera condición. La segunda, ¿qué me dice? Que ui tiene que ser el opuesto de bx, ¿verdad? ¿Estamos? Ui, o sea, la derivada parcial de ui tiene que ser igual al opuesto de la derivada parcial de bx. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, es lo que yo tengo acá. Yo tengo que montar el punto. O sea que esto es equivalente a que nosotros digamos la derivada parcial del campo u respecto de y, yo la tengo acá, se llama 2i, y esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto y es igual a 0. ¿Está bien? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Acuérdense que acá yo apliqué las condiciones de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente. A ver, la derivada de la función, ¿sí? Vamos a suponer en un punto ahí, solo existe
en, y acá me tienen que decir ustedes dónde. Con esto que yo acabo de hacer, fíjense que hice 4 derivadas parciales y después resolví 2 ecuaciones. 2 ecuaciones lineales con una incógnita, o sea, ecuaciones muy sencillitas en ambos casos. Entonces le pregunto a ustedes, con estos cálculos que yo acabo de hacer acá, yo digo, por lo tanto, la derivada de la función en z, o sea, solo existe en realidad le puedo poner en el origen. Ahí la compañera dice en el origen. ¿Hay algún discutidor algo o discutidora que le quiera decir a la compañera, para mí que noche? ¿A la 1? ¿A las 2? Bueno, la compañera dice en el origen. O sea, la derivada solo existe en z igual, llamarle a z0, que sea igual a, no sé, al 0, ¿no es cierto? Que esto es igual a 0 más i0, ¿verdad? Y está muy bien lo que dice la compañera. A ver, como yo no estoy viendo acá, ¿quién es la que habló ahí? Porque yo acá no estoy viendo, ¿viste? Maidana. Pará, no te vi. ¿Mayra, me dijiste? Maidana, Anabela. Anabela Maidana. Muy bien, Anabela, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo nosotros acá? Que las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que yo tengo, la primera tengo acá y la segunda tengo acá, acordate que en función del teorema que nosotros estuvimos viendo, fíjense, como yo debo interpretar de esta manera, dice que la función, tiene derivada en un punto en particular. En este caso, nuestro dominio es una parte de los complejos, todos los complejos. Entonces, ¿saben para qué yo aplico la condición de Cauchy-Riemann acá? Para buscar dónde, si es que se cumple la necesidad, dónde se cumple. En qué parte de su dominio se está cumpliendo. ¿Entienden o no? Y en este caso en particular, solo se está cumpliendo en el origen. ¿Por qué? Porque la primera ecuación o condición de Cauchy-Riemann se cumple solamente para x igual a 0. De ahí no me está diciendo nada, O sea que acá y puede tomar cualquier valor. A ver, yo le voy a escribir eso acá. O sea, y 0, pero y está libre acá. ¿Entienden o no? O sea que esto se cumple para cualquier valor de y, pero para x igual a 0. Pero, contrariamente, la segunda ecuación o condición de Cauchy-Riemann se cumple para x libre y para y igual a 0. Pero entonces, acuérdense que se tiene que cumplir lo uno y lo otro, ¿ok? O sea que acá nosotros tenemos que pensar con una estructura de razonamiento de conjunción. Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones que verifican simultáneamente ambas condiciones? Solamente el punto 0, 0. ¿Entienden lo que les digo? ¿Cómo, para qué estamos haciendo esto? Y además hay otra cosa que acá veo que pasamos por alto, yo la pasé a propósito. Fíjense que yo acá probé solamente las condiciones de Cauchy-Riemann, que esas son las condiciones necesarias de derivabilidad. ¿Por qué yo ya puedo decir, cuando resolví y encontré el punto, el 0, 0, por qué yo puedo decir esto directamente? ¿Por qué yo ya puedo hablar de derivabilidad? Y bueno, miren un poquitito. ¿Qué me decía a mí en este caso? En un entorno del origen, es 2x, 2y y 0 tienen que ser continuas. Y díganme si no son continuas esas funciones. Si son de tipo polinómica, todavía está una constante. Ya fue. Entonces, fíjense cómo, en este caso, la continuidad de las derivadas parciales cada vez madura. ¿Entienden? ¿No? Ahora, si otro tipo de función, ¿no es cierto? Un poquito que uno está acostumbrado a trabajar menos, que no sabe qué propiedades o qué cosas tiene, y bueno, yo voy a tener que hacer quizá un estudio para yo quedarme tranquilo y quedarme seguro de que estas cosas están sucediendo. O sea que, fíjense que de esta forma, nosotros nos pudimos dar cuenta que esta función del ejemplo solamente va a ser derivable en el origen, solamente ahí. En cualquier punto que no sea el origen, no podemos hablar de la existencia de la derivada de esa función. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, perfecto. Bueno, me alegro un montón. Me alegro que entiendan. Bueno, y este concepto de holomorfía está acá, pero también es lo que por ahí en los libros aparece como un concepto de funciones analíticas, ¿está bien? Es más, en los libros propios de la ingeniería, César, desmentime si no es así,
pero el concepto de funciones holomorfas medio que está desierto y hacen referencia solamente al concepto de funciones analíticas, ¿sí? Sí, así se trabaja con el concepto específicamente de analiticidad nada más. Exactamente. Pero no está de más, chicos, que ustedes sepan que, por eso yo les vuelvo a decir, a ver, la idea es a usted mostrarle bien, no darle una definición y ejercicio y definición, sino que vayan entendiendo y que vayan relacionando y que vayan entendiendo qué rayos es lo que está pasando acá. Al menos despertarle esa inquietud, ¿no es cierto? Después, el día de mañana, si alguien no quiere seguir estudiando, bueno, ya está, se va a acordar de estas cosas, pero si alguien quiere seguir estudiando, que le sirvan estas cuestiones que nosotros estamos charlando, ¿verdad? Entonces, el concepto de holomorfía o de funciones holomorfas se presenta contrariamente al concepto de funciones analíticas o de analiticidad. Pero después, dentro de la matemática hay un teorema que muestran que son cuestiones equivalentes. Es por eso que los libros de ingeniería directamente ya hablan de funciones analíticas, ¿verdad? Pero ustedes saben que también se puede hablar de funciones holomorfas, ¿verdad? Bueno, en definitiva, entonces, ¿qué es una función analítica o qué es una función holomorfa? Bueno, miremos el preámbulo de esta definición. Fíjense que tenemos una función que está definida. En este omega que está acá, me dice que es un abierto. Al ser un abierto, puede ser una parte de los complejos o puede ser todos los complejos, ¿ok? O sea que sabemos que la función está definida o en una parte o en todos los complejos, ¿ok? Decimos que la función f es holomorfa o analítica, yo ya le agrego eso porque son equivalentes, en ese dominio cuando tiene derivada en todo punto de ese dominio que está ahí. O sea, ¿saben lo que estamos hablando ahora, chicos? Estamos extendiendo el concepto de derivación. Acuérdense que el concepto de derivada es un concepto puntual porque es un límite, el límite es puntual, ¿ok? Entonces, ahora, cuando ese concepto de derivada lo podemos extender, ¿no es cierto?, ya a una región, porque en este caso estamos en una región, ¿verdad? Vamos a decir que esa función es analítica o holomorfa en esta región, ¿verdad? También nosotros lo podemos presentar como el concepto de holomorfía o de analiticidad en un punto en particular. Quiero que lo veáis. Pero fíjense que la idea sigue siendo la misma, porque nosotros vamos a decir, la función es analítica u holomorfa en un punto en particular, en este caso Z0, dice cuando existe una bola abierta centrada en ese punto. Recuérdense que las bolas, en este caso, por la métrica que nosotros estamos utilizando, que es la métrica de Euclides, la métrica euclidiana, una bola centrada en un origen de radio delta, para nosotros, ¿qué es? O sea, está delimitado, como es abierto, está delimitada por una circunferencia donde no estamos tomando su frontera, pero sí lo de adentro, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir que una función es analítica en un punto cuando existe una bola centrada en ese punto, tal que la función es derivable en toda esa bola abierta. Pero fíjense que es la misma idea que estamos presentando acá. Acá solamente estamos diciendo que omega es un abierto, y en este caso lo estamos particularizando como una bola centrada en un punto, ¿ok? Pero fíjense, conceptualmente hablando, estamos diciendo prácticamente lo mismo, ¿cierto? Estamos diciendo prácticamente lo mismo. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, esta función que yo tomé en el ejemplo, ¿podemos decir que es una función analítica o holomorfa? ¿O medio que no? ¿Podemos decir que una función analítica o holomorfa o no? ¿O podemos decir que una función en un punto nomás? Para mí no. Bueno, a ver, ¿sabes lo lindo de esto? ¿Sabes lo que es lo lindo? Mire, profe, para mí no por tal cosa. Aunque nos equivoquemos, no importa. Recuérdense que acá nosotros estamos por aprender. Creí que iba a preguntar, profe. En el origen nomás existe la derivada, perdón. O sea, estamos diciendo que esta función es derivable solamente en el origen. ¿Y por qué entonces no una función analítica? Porque la región es un punto y no una región. No es un abierto. Exacto. No es un abierto, solamente un punto. O sea, yo alrededor del origen, en este caso, yo no puedo encontrar un delta tal que sea el radio, ¿no es cierto?, de esa bola abierta. ¿Entienden o no? Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos que ir pensando. Tampoco no agarrar todos los ejemplos que estuvimos resolviendo del principio de año, por el principio de cosas, pero agarrar algunas funciones y decir y preguntarme, che, pará, en este caso en particular, porque este es un concepto nuevo que estamos
viendo. En este caso en particular, ¿esta función sería analítica o no? Bueno, y ahí viste, vos decís sí, no, y si no tengo muy clara la idea, bueno, voy a anotar y le voy a preguntar a Flor, o me preguntan a mí, o le voy a preguntar a Julián, o vamos a preguntarlo entre compañeros, a ver qué piensan ellos, ¿no es cierto? Y ya se terminó la historia, ya se terminó, por lo menos ya movieron un par de cositas de arriba y ya está. Bueno, bien. Y lo que sigue ahora es el dominio de una función holomorfa, que se llama, bueno, holomorfa o analítica, que es lo que se denomina dominio de holomorfía o analiticidad. Ya está. Lo más lindo acá, siempre hay chistes entre los matemáticos que por ahí se dice, que dice que algo está más bueno que una función entera, te dicen. Claro, y vos decís, cuando te tirás el chiste, vos tenés una sonrisa, vos decís, bueno, eso sí tienen un curso de variables complejas dentro, porque te dice que una función que es holomorfa o analítica en todo el plano complejo es una función entera. ¿Cuándo es una función entera? Cuando es derivable en todo el plano complejo. Imagínense si no es buena esa función. O sea que las funciones enteras son copadísimas, ¿sí? Son, dentro de este contexto, son las mejores, porque va a ser derivable en todo su dominio y justamente todo el dominio de la función va a ser todo el plano complejo, ¿verdad? Bien. Y acá se va a aparecer la idea de qué son las singularidades, ¿no es cierto? Singularidades o puntos singulares, ¿verdad? ¿Y saben lo que es una singularidad? Los puntos donde una función no es analítica. Es donde no es analítica. Entonces, lo que podríamos decir nosotros entonces, a ver, ¿quién se anima a darme una situación o un caso o algo donde me dice, o alguna función que vieron en la práctica o que vieron conmigo, no sé, no importa, donde ustedes me puedan decir, mire, profe, a mí se me hace, no sé por qué, pero se me hace, y si tiene fundamento mucho mejor, que esta función no es analítica acá. En algún punto, a ver. Me gustaría, qué sé yo. ¿Qué quieren ustedes? A ver. La definición me dice, los puntos en los que una función no es analítica, se llaman puntos singulares o singularidades. Entonces lo que yo tendría que hacer es negar, ¿sí? Negar la definición de función analítica, ¿verdad? Entonces, si ahora, a ver, no es, no sé, todavía comprar chicle, digamos, o sea, no es así de sencillo, ¿está bien? Pero yo acá le dejo plantear el interrogante, Lo que yo tendría que hacer acá es negar, o sea, estoy poniendo el signo de negación, la definición de analiticidad. ¿Está bien? A ver cómo les queda esto. Analiticidad o homomorfismo, como quieran, holomorfía. Se me fía el álgebra, nada que holomorfía. ¿Está bien? Ustedes tienen que negar esa definición. Entonces, a mí me encantaría ver qué es lo que piensan ustedes y cómo niegan esa definición. Y al negar esa definición, van a encontrar la definición de singularidades. ¿Puede ser que la función no sea continua en un punto dado? La definición de funciones analíticas te habla explícitamente de continuidad. Explícitamente te estoy diciendo, no implícitamente. A eso es a lo que me refiero. ¿Ve? Si no es explícito, nos está hablando explícitamente, implícitamente sí, porque vos sabés que los conceptos van enganchados unos con otros, ¿verdad? Entonces, a ver, yo le ayudo a pensar, yo les ayudo a pensar un poquitito, porque tampoco no le quiero decir, miren chicos, es así, ¿por qué? Porque como yo les diría, es como yo pienso, es como yo pensé en un momento, y es como yo no quiero que ustedes vengan a hacer un fiel reflejo de lo que le dice Flor y lo que le dice Julián, es lo que le digo yo, ¿entienden? O sea, ustedes tienen que generar sus propias relaciones. Después nosotros lo único que hacemos es, está bien, está mal, está más o menos, mirá, me gustó cómo pensaste, nunca pensé lo que vos pensaste, pero eso también pasa, a ver si ustedes ven alguna forma que nosotros en nuestra vida no imaginamos y también aprendemos nosotros, ¿verdad? Se dice que una función es holomorfa en un punto cuando existe una bola abierta. Entonces, ¿cómo niego yo esta idea? No sé, a mí se me dice.
o sea, se me ocurre decir que una función no es holomorfa en un punto, cuando no, tal que la función no es holomorfa en esa bola, por ejemplo. A mí se me ocurre decirlo así. Estoy negando, digamos, los conceptos acá. Ustedes tienen que tratar de armar su definición de singularidad en función de la definición de holomorfía o de analiticidad. Eso lo dejo como tarea, porque eso hay que pensar un poquitito, puede salir muy rápido, como no, pero de salir tiene que salir seguro, ¿ok? Por eso acá yo le dejo, definición de singularidad es negar esta definición que tenemos acá, ¿está bien? Bueno, una vez que nieguen eso, a ver, acá le voy a pegar un saltito, le voy a pegar un saltito porque se puede, digamos, no hay ningún problema. Yo quiero que ustedes nieguen esta definición, y una vez que nieguen, y entre todos hagamos una definición de singularidad o puntos singulares, ahí vamos a ver estas cuestiones más puntuales que son las singularidades aisladas, ¿verdad? Pero fíjense que lo importante que va a ser definir esto, yo siempre le digo a mis alumnos, yo no puedo hablar de integral impropia con uno de ustedes si ustedes no saben la definición, ¿entienden? Yo no puedo venir a hablar del paso al límite, yo no puedo venir a hablar de las propiedades que cumple, que no, las que hereda de las definidas, las que no hereda de las definidas. Yo no puedo hablar de nada si ustedes no saben la definición de integral impropia, ¿me entienden o no? Entonces lo mismo va a pasar acá. Una vez que nosotros podamos armar la idea o la definición de puntos singulares, nosotros vamos a ver qué es una singularidad aislada, que acá ya me está diciendo, una singularidad aislada o un punto aislado por una singularidad aislada de una función, es cuando existe una bola centrada en un punto, tal que la función va a ser holomorfa, ¿dónde? Es como decir, una bola centrada en un entorno reducido del punto, porque estoy diciendo, miren, una bola centrada en Z0 de radio delta, pero le estoy quitando Z0, o sea que le estoy quitando el centro, o sea que si yo quiero graficar esta idea, ¿qué sería? A ver, ¿qué es esta idea? A ver si puedo hacer de esta forma. A ver, o sea, vamos a suponer que yo creo que esto lo puedo cambiar. Contorno, como miércoles le cambio el... Yo sé que se puede cambiar y ponerle puntito... ¿cómo es? No, el tamaño no es. Contorno. Le puedo poner... ¿cómo es? Punteadito. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sé que en algún lado está eso. Qué sé yo. A ver por acá. No, ni idea. Bueno, no importa. Pero igual, si pensamos un poquitito, esto sale. Porque sería así, ¿no es cierto? Tic, 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 tic. O sea, esto sería encontrar el límite de una función dándole valores, digamos, ¿no es cierto? Y que yo está queriendo hacer utilizando la definición. Pero mira qué lindo que quedó. Bueno, sería ahí, ¿ok? Yo voy a sacar el punto, o sea, es como que sacamos el punto z sub 0, estamos sacando el origen, ¿verdad? Y la función va a ser holomorfa dentro de la frontera y fuera de ese punto, ¿entienden? Digo fuera de ese punto, entienden que, o sea, eso no tiene nada dentro, pero para que ustedes se den cuenta que lo estoy quitando nomás, ¿está bien? O sea que esto sería una singularidad aislada, donde la función va a ser holomorfa en la bola de centro z0, radio delta, o sea, la bola de centro z0, radio delta, acá tenemos el radio delta, ¿ok? Pero le estamos quitando ese conjunto formado solamente por el origen. O sea que en definitiva estaríamos hablando de un entorno reducido, ¿verdad? Eso es lo que va a ser una singularidad aislada. Bueno, entonces, yo quiero que ustedes me digan la definición, que eso ya me pueden escribir esta tarde, ya ahora esta noche, mañana, pasado, a mí, a César, a Julián, al que quiera. Total, nosotros sabemos lo que estamos preguntando. Y una vez que se defina esto, ¿qué pasa? ¿Qué es una singularidad evitable? Y a este me va a decir, mira, profe, yo creo que una singularidad evitable es cuando más o menos pasa esto. ¿Qué es un polo? Y mirá, porque fíjense lo que están involucrados acá son límites, Son límites, mirá, potencias alrededor de Z0, ¿Y qué es una singularidad esencial? O sea, una evitable, esencial, son palabras que ustedes conocen también porque cuando estudiaron continuidad, ¿se acuerdan que estudiaron discontinuidades del tipo evitable o esencial? ¿Evitable o no evitable? ¿Se acuerdan o no? Entonces, acá hay dos cosas, la definición, y una vez que arman su definición,
traten de ver qué es lo que está sucediendo con este tipo de singularidades. ¿Estamos? Eso es lo que tienen como tarea. Por supuesto que no es que ya nunca más vamos a hablar de esto. Si ustedes precisan, nos sentamos tranquilamente a hablar, pero a mí me gustaría ver qué piensan, qué se les ocurre a ustedes al ver estas cuestiones que están acá. ¿Está bien? Bueno, y acá vamos a hablar un poquitito, ¿no es cierto?, de algunas propiedades que cumplen la función exponencial compleja. Pero ustedes se van a dar cuenta que también, o sea, estructuralmente hablando, se hereda muchas cuestiones respecto a la exponencial que ustedes ya estuvieron estudiando anteriormente, ¿verdad? De variable real, por decirlo de una manera. Porque dice acá, ¿viste? Vamos a definir la función exponencial compleja generalizando la función exponencial de variable real. Sé que sigue la misma idea, chicos. Nosotros dijimos que lo complejo es una extensión de los reales, y acá exactamente lo mismo. O sea, lo que estamos haciendo, estamos generalizando, estamos ampliando, ¿no es cierto? Estamos poniendo más herramientas en esa cajita de herramientas que nosotros tenemos ahí bajo el brazo, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros sabemos de la exponencial real es que elevado a la 0 me daba 1, teníamos el producto de potencias de igual base, ¿no es cierto?, para cualquier par de números reales. Y esto, fíjense que nos va a llevar de la mano a la fórmula de Euler o al exponencial, ¿no es cierto?, de exponente imaginario. Esta fórmula, no sé si ya la habrán ocupado, no sé, porque me parece complejo, nunca vieron hasta ahora, pero esta se ocupa muchísimo. Digamos, esto es como decirlo, a ver, tan conocido, tan famosa como la identidad trigonométrica, ¿no es cierto? El seno al cuadrado más el coseno al cuadrado me da el radio de la circunferencia unitaria, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y utilizando esta definición, fíjense cómo se van a seguir heredando estas dos propiedades que conscientemente uno ya las pone anteriormente porque se heredan, digamos, ¿no es cierto? Cuando la parte imaginaria vale 0, ¿está bien? La parte imaginaria del complejo, o sea, me va a dar el 1, por decirlo de una manera, y acá nosotros podemos aplicar, ¿no es cierto?, la ley de los exponentes, ¿verdad? Cuando tenemos el producto de la misma base, ocupamos la álgebra, ese tipo de cosas, y sacamos la unidad imaginaria. Pero esas cosas se van a seguir manteniendo, ¿bien? Y bueno, y acá está, ¿qué pasa si nosotros tenemos una exponencial compleja, como lo estamos viendo en este caso? Tenemos una exponencial compleja, donde si lo escribimos en forma binómica, lo tenemos de esta manera, y utilizando la propiedad recién enunciada, que es la segunda que yo estoy viendo acá, la podemos descomponer de esta forma que está aquí, ¿verdad? Y eso nos va a llevar de la mano a lo siguiente. Miren, 1, 2, 3, los tres primeros términos es exactamente lo mismo que yo tenía antes. Y la exponencial compleja, díganme si no es lo mismo que la fórmula de Euler que nosotros hemos presentado acá, ¿verdad? Que es el coseno de I más I seno de I. Entonces, en este caso, adicionando estos dos conceptos, nosotros tenemos la exponencial real, ¿sí?, multiplicado por la exponencial compleja, pero por la fórmula de Euler nos queda esto que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí lo que nosotros podemos encontrar es cómo escribir la exponencial compleja en función de una exponencial real y senos y cosenos reales, porque acá yo tengo el coseno de I, un real, y el seno de I también es un real, pero acá tendría yo un complejo en forma binómica multiplicado por un número real, y eso no es ni más ni menos que una forma de escribir la exponencial compleja, nada más ni nada menos que eso. Entonces la fórmula de Euler a nosotros se nos va a permitir escribir, ¿no es cierto?, el complejo de esta forma que está acá, pero fíjense si no es lo mismo, chicos. E a la X, nosotros, a ver, esta forma que está escrita acá, díganme si no está usted en análisis 3 hicieron cambio de coordenadas, puede ser o no, en integrales dobles, por ejemplo. Cuando ustedes tenían coordenadas cartesianas, por ejemplo, y pasaban a coordenadas polares, ¿se acuerdan algo de eso, no? No le estoy diciendo que se acuerden toda la teoría, todo lo que vieron ahí, pero esa palabra, cambio de coordenadas en integrales dobles, por ejemplo, cambio de variables también le podrían llamar, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿les suena? ¿O nada que ver? Sí, profe. Sí. Bueno, y bueno, eso es lo que estaría más o menos pasando acá, ¿verdad? Donde tita va a ser el ángulo que se va a formar y R, ¿no es cierto?, va a ser el módulo del número complejo. Y lo que tenemos en el paréntesis, por la fórmula esta que recién acabamos de ver, por la fórmula de Euler,
no es ni más ni menos que escribir R a la I tita, digamos. O sea que, ya fíjense que con relaciones conocidas, nosotros estamos viendo cómo rayos, ¿no es cierto?, poder escribir de una manera distinta a la exponencial compleja, ¿verdad? Bueno, y acá aparecen las propiedades, chicos, pero las propiedades solamente son herencias, digamos, de las dos primeras que yo les nombré. Porque dicen, los productos, bueno, que ahí van a coma, porque no es punto, acá es coma. Los productos, cocientes y potencias de números complejos en esta forma exponencial se expresan más cómodamente. ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos a ver la parte de topología de números complejos? ¿Se acuerdan que empezamos la suma, el producto, el cociente, la potencia, la raíz, bla, 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 el módulo, qué sé, todo ese tipo de cosas? Yo les dije a ustedes, ahora vamos a verlo de esta forma, chicos. Pero más adelante vamos a presentar otras formas distintas de escribir un número complejo, que muchas de las operaciones van a ser muchísimo más sencillas en su nueva forma. ¿Se acuerdan que les dije eso? Y acá tenemos, por ejemplo, fíjense el producto complejo en su forma exponencial. ¿Cuál es el producto? Multiplicamos sus módulos, por decirlo de una forma, y sumamos sus argumentos, nada más que eso. O sea que este producto que antes nosotros decíamos, la parte real del producto es la suma, decíamos, qué sé yo, de las partes reales menos la parte imaginaria, no sé qué cosa, y hacíamos todo un descontrol y flechita para todos lados. Ahora nosotros lo resumimos con un producto de números reales, que es R por R', y con una suma de números reales, que es tita más tita prima. O sea que fíjense cómo lo estamos resumiendo. Lo mismo va a pasar acá con el cociente. Lo que vamos a decir, ¿quién va a ser el módulo, por decirlo de una manera? El cociente de R' de sus módulos. ¿Y qué va a pasar ahora con el número real o con la parte imaginaria, ¿no es cierto?, que yo tengo allá arriba? Y fíjense que estoy aplicando la ley del cociente. Estoy restando el exponente del numerador menos el exponente del denominador, sacando factor común la parte imaginaria, me queda eso que está ahí. O sea, fíjense cómo nosotros vamos aplicando ya lo conocido para las exponenciales. Acá está una potencia natural, es un error mío que yo no lo dije acá, pero tengo que decir que n es natural, porque si yo no digo n puede ser un sapo, ¿entienden o no? O n puede ser una cerveza, cualquier cosa puede ser. Yo tengo que decir, eso es error mío, yo tendría que haber dicho acá quién es n. Pero bueno, se lo estoy diciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? Y fíjense que se está aplicando de alguna u otra forma, o lisa y llanamente, como dice un profe mío, la distributividad de la potenciación respecto al producto, porque tengo R a la n, y el n pasa multiplicando el argumento. Pero fíjense que son propiedades básicas de la exponencial, ¿ok? Entonces, fíjense que si a mí me dice que vamos a calcular en forma exponencial este producto, vamos a calcular en forma exponencial este producto. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, escribir este producto en forma exponencial? ¿A alguien se le ocurre, no? Tener una idea, algo, cómo saldría, a ver si es sencillo, si no es sencillo, qué sé yo, no sé. Entonces lo que podemos hacer, vamos al PEN y vamos a tratar de resolver así, aplicando lo que nosotros estuvimos viendo recién, ¿verdad? Entonces estamos a llamarle ejemplo. Ejemplo, que es el que ustedes tienen. Es más, creo que en el apunte está resuelto, ¿o no? La verdad no me acuerdo ya, pero no importa. Entonces 3 E a la I por pi sobre 2, ¿sí? El producto entre este complejo que tengo acá y este complejo que tengo acá. Escucho el pajarito como está cantando. Ahí está. Bueno, a mí lo que me dice es, a ver, vamos a poner en rojo, este sería tipo mi R, el que nosotros presentamos anteriormente, y este que está acá sería mi R', ¿verdad? Y se acuerdan que la forma me decía que era R por R', ¿sí o no? Es lo que me decía a mí, por E a la I, y el E multiplicado por ¿quién? Este que está acá sería mi, vamos a ponerle color verde, este sería mi tita, y este que, bueno, sería el menos pi, ¿no es cierto? Sería, ustedes saben que es, sería el tita prima, el tita prima. Entonces lo que nosotros hacemos acá era tita más tita prima. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros queríamos. Entonces ahora solamente vamos a respetar quién es cada uno de estas cosas que yo escribí acá. R por R' me queda 3 por 2.
¿sí? E elevado a la I. Acá me queda tita que vale pi sobre 2, más tita prima que vale menos pi, o sea que sería más menos pi, ¿ok? Entonces esto me queda 6 que multiplica a E elevado a la I por, acá me queda pi sobre 2, menos pi, o sea que acá me queda 6 por E, yo estoy haciendo paso por paso, todo estoy completito diciendo, por 1 medio menos 1 es menos 1 medio, o sea menos pi sobre 2, ¿sí? O sea que esto no es ni más ni menos chico que 6e a la menos i por pi sobre 2, ¿verdad? Eso es lo que me queda a mí. Pero nosotros recién habíamos visto que la fórmula de Euler me dice lo siguiente, que esto me va a quedar 6 por ¿quién? Por el coseno de menos pi sobre 2, ¿sí? Más i por el seno de menos pi sobre 2, ¿sí? Utilizando la fórmula de Euler, ¿sí o no? Entonces, utilizando las funciones pares e impares, el concepto yo lo puedo escribir de esta manera. 6 por el coseno de pi sobre 2 menos i por el seno de pi sobre 2, ¿verdad? Porque nosotros lo que sabemos como ángulos notables es el coseno de pi sobre 2, no de menos pi sobre 2. Pero también sabemos el concepto de funciones pares e impares y ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo podemos escribir de forma directa de esta manera. Entonces nos queda 6 por... Acuérdense que pi sobre 2 es el equivalente a 90 grados, ¿no es cierto? Y el coseno de 90 es 0. O sea, esto nos queda más i y el seno de pi sobre 2 es 1. O sea que el equivalente al seno 90. O sea que esto nos queda a nosotros 6 por menos i. O sea que esto es menos 6i. Por lo tanto, el producto entre estos dos números complejos no es ni más ni menos que menos 6i. Y fíjense qué lindo que quedó. ¿Sí? Quedó lindo. Lindo quedó. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Me fueron siguiendo o no? Con esta idea. Sí. Qué grande. Me alegro. Me alegro un montón. Bueno, y acá están las propiedades ya de la exponencial, ¿no es cierto? Acá está la de la suma, la del cociente, la de la potencia. Nuevamente me olvidé la n natural, pero sí. Y bueno, y acá tenemos una equivalencia, ¿no es cierto? Que la exponencial compleja es 1 siempre y cuando el complejo sea múltiplo entero de 2pi por i, ¿sí? Y bueno, acá tenemos otro ejemplito, ¿verdad? O sea, me da un complejo Z1, un complejo Z2, y me pide que halle en forma exponencial su producto y su potencia número 3, ¿verdad? O sea, lo que yo debería hacer acá es nada más ni nada menos que a Z1 escribirlo como 2. ¿Y esto cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría toda esta parte? Esto que está acá. ¿Cómo me quedaría eso aplicando la fórmula de Euler? Elevado a la... Sí, muy bien. Y por 2/3 de pi, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Y Z2 me quedaría 1 medio por ¿quién? E elevado a la ¿quién? A la I por 11pi sobre 12, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos el producto, se multiplica 2 por 1 medio que me da 1, ¿está bien? Se suma 2/3 de pi más 11 doceavos de pi, ¿está bien? Y bueno, y ahí veo que me da el coseno y que me da el seno y ya está. Y en la potencia de Z1 tendría que ser 2 al cubo, porque recuérdense que aplicamos la distributiva, ¿está bien? Y acá me queda E elevado a la I por 2/3 de pi, en este caso va a ser 2/3 de pi por 3. O sea que ese 3 se me da con el denominador y me queda de 2pi nomás, ¿verdad? O sea que estaríamos al ángulo 0 de nuevo porque estaría dando una vuelta. Pero esto, fíjense que de esta forma es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Bueno, muy bien. Y para ir cerrando el tema de las funciones, vamos a ver las trigonométricas. Las formas trigonométricas. Que por la fórmula de Euler, nosotros, esto justamente lo que yo estaba preguntando recién, esto teníamos que aplicar para haber respondido estas dos cosas que me respondió la compañera, ¿verdad? Entonces, la fórmula de Euler a nosotros nos va a decir lo siguiente. Estas dos cosas ya sabemos.
que elevado a la i tita me va a dar la suma del coseno de tita más i seno de tita, y si tomo lo opuesto, ¿no es cierto?, en el exponente, se va a ver afectado solamente en el seno por lo que le había dicho recién en el ejemplo anterior, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Acá estamos obteniendo lo siguiente, chicos. Estamos obteniendo que el seno de tita, en este caso el seno de un número real, ¿no es cierto?, porque tita en este caso es un real, lo podemos escribir de esta forma que está acá, como un cociente de una diferencia o de una adición de exponenciales complejas. ¿Se están dando cuenta o no? Que esto es lo que nosotros vamos a llamar las versiones complejas del seno y el coseno real. ¿Por qué es real? Porque el argumento tita es real, pero lo estamos escribiendo en función de suma algebraica, por decir una cuestión, en este caso de cociente también, de cosas complejas. Y esto sale de una forma bastante sencilla. Y cuando les digo bastante sencilla, es bastante sencilla. Les voy a mostrar porque por ahí varias veces, no es que les voy a mostrar porque nosotros preguntamos en el final, ¿cierto? O sea, nunca les voy a enseñar algo porque preguntemos en el final. Pero está bueno porque por ahí uno dice, che, ¿qué está haciendo esta acá? No sé. Y se van a dar cuenta que con un par de sumas todo sale. Con un par de sumas todo sale. A ver, vamos a borrar esto acá, así no me molesta. Espera que no está queriendo salir. Ahí está. Y sí, si está apretado cualquier botón también cómo va a salir. Bueno. Qué pavada que hice. Bueno, espera. Claro, seleccioné y no copié. No, pará. Que le pegué ahí arriba. Estoy haciendo bacana, ¿no? Eso estoy cansado acá. Ahí está. Copiar. Ahora sí le hacemos bola a esto. Y ahora yo creo que tiene que funcionar, ¿no es cierto? Mirá que jugador. Ahí está. Ahí está. Bueno, esto es re sencillo. ¿Por qué? Porque cuando le digo re sencillo es porque es re sencillo. Primero vamos a sumar, ¿no es cierto?, estas dos exponenciales y después damos su diferencia y ya está. Y ahí ya queda, se sale de taquito esto. Pues si nosotros decimos cuánto es e a la i tita más e a la menos i tita, ¿está bien? Entonces te va a quedar el coseno de tita más i seno de tita más el coseno de tita menos i seno de tita, ¿verdad? Como nosotros habíamos dicho ya que los complejos tienen estructura de cuerpo no ordenado, entonces los complejos opuestos me dan el complejo nulo y el complejo nulo la suma es el neutro. Por todo eso yo lo cancelo así, no directamente, pero yo todo eso tengo que saber para cancelar. Todo eso tengo que saber. Entonces acá me queda que e a la i tita más e a la menos i tita no es ni más ni menos, y acá tengo dos veces el coseno de tita, ¿verdad? Por lo tanto, si multiplicamos por un medio a ambos lados, esto me va a quedar coseno de tita, y de este lado me va a quedar la suma de e a la i tita, e a la menos i tita sobre 2. Y tenemos la forma, ¿saben lo que uno está entrenando recién? Ah, Anabela Maidana se le desconectó, se le desconectó a la compañera. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la suma, ¿está bien? Y bueno, y de la misma manera hagan con la diferencia, De la misma manera hagan con la diferencia. O sea, para la diferencia tenemos e a la i tita menos e a la menos i tita, ¿está bien? En este caso, los que voy a cancelar, chicos, ¿quién va a ser? Sería lo opuesto de este. Por lo tanto, se me van los cosenos y me queda 2i por el seno de tita. Y si multiplicamos por el inverso multiplicativo de 2i, esto me queda el seno de tita, que es 2i, la diferencia entre esto y esto que está acá. Y fíjense que por eso le dije que forma tan sencilla para encontrar, ¿no es cierto?, las versiones complejas del seno y el coseno que tanto nosotros venimos estudiando de la secundaria, ¿no es cierto? Nada más que eso. Bueno, acá generalizamos nomás, chicos, generalizamos nomás, o sea, estas son las versiones complejas del seno y el coseno, donde el argumento ya es un número complejo. Ahora por eso, fíjense, cambiamos tita candela real por un complejo, pero la forma se hereda, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe.
Vamos de lujo entonces, vamos de maravilla. Bueno, ahora vamos a empezar a charlar. Igual yo sé que César, el profe César, ya le habló algo de integración y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Algo le estuvo comentando. Y fíjense que sigue la misma idea, chicos, de lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? O sea, fíjense que la consecución de conceptos sigue siendo la misma de antes. O sea, nosotros presentamos el concepto de diferenciación y ese tipo de cosas para llegar a, ¿cómo es? A hablar de derivación, ¿no es cierto? ¿Está? De integración, perdón. Entonces, acá yo empiezo con lo siguiente, que este es el teorema fundamental del cálculo. Ustedes estudiaron ya análisis 1. Una función real es continua. ¿Se acuerdan que la condición de integrabilidad es que la función sea continua? En realidad eso es mentira también, porque puede tener discontinuidades, o un número de discontinuidades finita, y también puede ser continua, integrable. Entonces la función posee antiderivadas o primitivas. ¿Se acuerdan de esa palabra, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién era una antiderivada? Una función tal que su derivada me da la función integrando eso, ¿se acuerdan? Entonces, si f grande es cualquier primitiva o antiderivada del integrando, en ese mismo intervalo, entonces, y esto que estaba acá era la regla, la fórmula de Barrow, no sé cómo la habrán enseñado a ustedes, o la fórmula de Newton-Leibniz, también se suele llamar. No sé con qué, cualquiera de las dos palabras, o con las dos, no sé cómo la habrán dicho ustedes. Pero era como, ¿no es cierto? ¿Cómo? Barrow, pero. Sí, depende del libro que se usa, ¿no? Ahí está o la fórmula de Newton, o la regla de Barrow. Los dos son lo mismo, te dicen lo mismo, ¿verdad? Bueno. Eso es lo que nosotros habíamos utilizado en una primera instancia. Entonces, ¿para qué se presenta esto? Vamos a presentar porque quiere decir que en algún momento posiblemente nosotros esta idea la volvamos a retomar o este teorema. Encima, fíjense, pavada de nombre tiene, teorema fundamental del cálculo. O sea que se ve que sin este teorema, menos que estamos muertos en un momento. O sea que, pucha, si no es importante este teorema, yo al menos lo veo así. Y vamos a recordar un poquito qué son las integrales de línea. ¿Y por qué le digo recordar? Porque integrales de línea, curvilínea, de contorno, no sé cómo la habrán llamado tampoco, por eso también depende del libro que utilizan. Esto, si yo no me equivoco, lo vieron en Análisis Matemático 3. O sea, el cuatrimestre pasado. ¿O no? Les pregunto porque yo no sé... alguna vez supe, digamos, su plan de estudio, después me confundí, después me olvidé, y no sé ahora si me acuerdo o me olvidé, no tengo ni idea. Por eso les pregunto. Les pregunto porque por ahí algún compañero está medio perdido, entonces si ustedes dicen, sí, profe, fue el cuatrimestre pasado, ese compañero ya mete su cabeza en el cuatrimestre pasado, y ya se acuerda de lo que, o por lo menos ya se contextualiza en lo que yo le estoy diciendo. ¿Puede ser o no que es así? Sí, el cuatrimestre pasado fue. Excelente. ¿Y ahí vieron integrales de línea o curvilínea? Bueno, tuve lo cierto entonces. Bueno, acá está la definición, digamos. Un arco gamma en el plano es cualquier conjunto de puntos que pueden describirse en forma paramétrica. Acá lo que está es el parámetro real t, que se mueve en un intervalo, en un cerrado AB, en un intervalo real, y a medida que se va moviendo se va describiendo una gráfica, una curva en el plano, ¿verdad? ¿Por qué digo en el plano? Porque en el plano nosotros podemos describir un par de ejes cartesianos ortogonales, por eso tenemos X e Y, pero en vez de que X e Y se muevan dependientes, ¿no es cierto?, de una función. De todo esto yo le estoy recordando, cómo se parametrizaban nomás cómo se parametriza una curva en todo caso, donde X e Y ya no son variables puramente independientes como nosotros las conocíamos, sino van a ser dependientes de un parámetro real, T, y van a ser continuas en ese parámetro. O sea, si ustedes quieren hacerse una idea gráfica de esto que está sucediendo, y les voy a mostrar porque no sé si vieron alguna vez un gráfico, en realidad es lo más normal del mundo, pero les muestro porque por ahí, yo cuando vi también esto dije, mira, se podía graficar de esta forma. Cuando vino un profe me mostró, y yo dije, pero ¿qué está haciendo este? Y después dije, sí, tiene sentido lo que está haciendo,
tiene todo el sentido del mundo. O sea, nosotros vamos a tomar, qué sé yo, y acá y aquí acá. Solamente me estoy correspondiendo, ¿no es cierto?, al primer cuadrante del plano euclidiano, ¿verdad? Y acá tenemos el eje real. ¿Está bien o no? Entonces, fíjense que nosotros recién acá estamos diciendo que el parámetro 3, ¿sabes lo que? El parámetro t se mueve entre A y B. O sea que yo digo, acá vamos a suponer que está A y acá vamos a suponer que está B. ¿Está bien? Entonces, t se está moviendo acá adentro. ¿Está bien? Entonces, a medida que t se mueve, yo acá vamos a suponer que me describe una curva. Por ejemplo, ¿está bien? Donde cualquier punto de esta curva, acá está la componente x, pero ya no es la componente x pelada como decíamos nosotros antes. Esta componente x va a estar en función de t ahora, o sea, en función de cómo se mueve este t entre A y B, ¿está bien? Y ese punto, el punto este de la gráfica, también va a tener una componente en y, pero en esta componente y ya no va a ser pelada como antes. Va a depender de t. Entonces, acá nosotros vamos a tener esto, no sé si escucharon alguna palabra mapeo. Esto se utiliza mucho, digamos, un mapeo entre R y R2, o un mapeo entre R2 y R2. Quizás esa palabra, quizás la pudieron haber escuchado cuando vieron, qué sé yo, en álgebra, algo de transformaciones lineales, algo de eso. Entonces hablamos de una asignación o de un mapeo de R1 en R2, ¿no es cierto?, mediante esta fórmula. Cuando t va tomando valor entre A y B, acá se va describiendo una curva en R2. Y esa es la idea de cómo parametrizar, ¿no es cierto?, porque al fin del cuento, toda esa curva va a depender solamente de una variable real, que es t. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Y si no se acuerdan, más o menos, ¿entendieron lo que dice acá? Sí, profesor, entendemos. Bien, igual sí, esto, por eso le digo, no sé si lo habrán visto así, tal vez como tú le dices, pero la idea seguramente la tienen. Eso estoy, porque si vieron integrales de línea, la idea tuvieron que haberla visto. O ahora capaz estamos complementando, viéndolo de otra forma, ¿no? Pero es lo mismo nomás. No crean que yo les estoy enseñando acá el secreto de la matemática, ¿no es cierto? Esto se lo habrán visto en análisis 3. Bien. Esta es la definición, ¿no es cierto? Que en el plano complejo se describe el arco gamma por medio de una función compleja de variable real. Fíjense que, según que yo les dije, que todo lo que nosotros estamos viendo eran funciones complejas de variables complejas. ¿Se acuerdan que yo les dije eso, no? Hace un rato nomás. Estamos viendo la forma más general, les dije yo. ¿Por qué? Porque hay funciones reales de variable compleja y funciones complejas de variable real. Y fíjense que acá llegamos a ese caso. O sea, nosotros tenemos una función compleja, porque fíjense la forma que tiene la imagen, ¿está bien? Pero ¿quién es la variable? T. ¿Y T quién es? Se mueve entre B. O sea que T es una variable real. O sea que esto es una función compleja de variable real. ¿Está bien? O sea que esto sería un caso particular, esta función es un caso particular de todas las funciones que nosotros veníamos viendo anteriormente, ¿ok? Pero fíjense que es lo mismo, porque lo que estoy haciendo es este arco, ¿no es cierto? Viviendo en el plano complejo, lo estoy definiendo como un número complejo en forma binómica, donde su parte real depende del parámetro t, o sea, está parametrizado. Y su parte imaginaria también depende del parámetro t, o sea, está parametrizado. O sea, que estamos en un caso de este tipo. Nada más que acá cámbienle, si quieren. En vez de x, pónganle la parte real de z. Acá llámenle la parte imaginaria de z, y este es z. Y ya está, se terminó la historia. ¿Está bien? Por eso hablamos de un isomorfismo entre C y R2. Isomorfismo, ya como les dije hoy, se refiere a la forma topológica, digamos, de distancia, de módulos, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Bien. Y acá vienen un par de definiciones, digamos, de lo que es un arco suave. Esto es bastante interesante, digamos, que es cuando algo es suave o no es suave, por ejemplo. Y fíjense que la palabra suave viene de la mano con el concepto de derivación. Me dice que un arco es suave si la derivada de esta función, ahora vamos a empezar a hablar de funciones complejas de variable real, al menos en un principio. Me dice que la derivada no se anula y va a ser continua en el intervalo cerrado B. ¿Continua de qué punto de vista, chicos? Acuérdense que la caracterización de la continuidad me dice que si esto es continuo como función real de variable real y esto es continuo como función real de variable real, nosotros ya podemos hacer un estudio de continuidad, ¿verdad? No sí directo, pero cuando vimos la continuidad, vimos la caracterización de la continuidad.
Y hablamos de lo que es un arco simple o un arco de Jordan también, un arco de Jordan. Y un arco de Jordan es cuando, fíjense, nosotros tomamos, lo que vamos a decir acá es que una curva solamente va a coincidir en su inicio y en su final, y no se va a intersectar en otro punto. O sea, si yo quiero hablar de un arco de Jordan, por ejemplo, un arco de Jordan, lo que nosotros podemos decir es, por ejemplo, si yo digo así, por ejemplo, esto no sería un arco de Jordan. Esto no sería. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que acá empieza, en este punto, yo le estoy diciendo bien gordo acá, está Z1, no nada que ver, Z de T1, porque la función es la misma. O sea, ahí empieza Z de T1, o sea, empieza, pega toda la vuelta a medida que T varía de T1 a T2, por ejemplo, y ahí termina, o sea, Z de T2. O sea, coinciden esos puntos. Pero ¿saben por qué el problema? Porque también están coincidiendo en este punto que está acá. Y la curva de Jordan que me dice a mí que tienen que coincidir solamente en el inicio y en el final. O sea que, por ejemplo, esto si yo lo hago de esta manera, por ejemplo, así, esto sí es un arco de Jordan. ¿Está bien? Porque vamos a suponer que acá, en este punto, ¿sí? En ese punto está Z de T1, y coincide con Z de T2. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que no se cortan en ningún otro punto, ¿verdad? O sea, lo que tienen que atender ustedes a la forma que tiene esto. Y bueno, y un arco es una curva cerrada, si el inicio coincide con el final, y una curva de Jordan si es cerrada y simple, excepto en los extremos, ¿verdad? O sea que lo que estamos hablando ya más de un poquito de la definición anterior, nada más que eso, ¿verdad? Y esto es importante porque después vamos a ver unos teoremas que te dicen sea una curva de Cerdán, sea una curva simple cerrada, bla, bla, bla. Entonces nosotros tenemos que saber, al menos tener una idea de qué se está tratando, de qué curva, por dónde yo voy a recorrer esa integral curvilínea, ¿entienden? Entonces tengo que tener una idea, más o menos. Y bueno, fíjense que acá yo puse unos ejemplos. Entonces, si hay un arco simple, empezamos en un punto, o sea, se va moviendo en este sentido, o sea, en este sentido, a medida que T se mueve T1, así por ejemplo, que ha costado. Acá tenemos una curva que se auto-intersecta, por ejemplo, no tiene nada que ver el inicio con el final, pero se cortan en un punto, ¿está bien? Acá tenemos lo que sería una curva de Jordan, ¿está bien? Empieza en un punto y empieza a recorrer en este sentido, y termina en ese punto a medida que T se mueve entre A y B, por ejemplo. Acá tenemos una curva cerrada que se auto-intersecta, que no va a ser de Jordan. Porque vamos a suponer que empieza en este punto, pega toda la vuelta así, y vuelve. Aunque parte y llega a un punto, tiene autointersecciones en el camino, ¿verdad? O sea, nosotros generalmente vamos a movernos con cosas de este tipo, con cosas de este tipo, así, ¿verdad? Así, más precisamente con estas cuestiones que están acá, ¿verdad? Bueno, esto nos está trayendo de la mano a una definición, ¿no es cierto?, de una integral línea. Acá yo me di cuenta que hay un paréntesis además. Sí, metí un paréntesis, sáquenlo. Bueno, tenemos gamma definido como Z de T, o sea, una curva parametrizada, ¿está bien? O sea, cuando yo miro esto que está acá, para mí ya no es gamma 2 puntitos Z igual a Z de T, no. Para mí eso es sea gamma, una curva parametrizada. Dicho de otra manera, una curva, ¿no es cierto?, que me está describiendo una función compleja de variable real. Eso es lo que me está diciendo. Donde la variable real se mueve entre A y B, dice un arco suave, y f de z, o sea, acá sí yo tengo una función compleja, variable compleja. Porque fíjense, ya tengo la forma binómica del complejo y la variable compleja. Continua en esa curva. Continua en esta curva, en este arco que yo tengo acá. Entonces, la integral de línea, o la integral a través de este arco gamma, que eso es lo que es la integral de línea, por eso dice acá, de la función sobre ese arco suave. ¿Cuándo era suave? Cuando yo derivo y esa derivada no se anula ni son continuas, ¿se acuerdan? Está por esta manera que está acá. Pero si ustedes prestan atención, chicos, a este modelo que nosotros tenemos acá abajo, fíjense un poquitito. Tenemos, esto es recontra interesante. O yo no sé, o yo no me leo interesante, qué sé yo. Porque acá tenemos la integral de una función compleja, de variable compleja,
¿está bien? Diferencial de z, por ejemplo, el complejo, sobre, ¿no es cierto?, un arco suave, ¿está bien? Porque eso, todo el primer miembro nos está diciendo exactamente eso. ¿Y el segundo miembro qué es? El segundo miembro es una integral definida de variable real, o no, o yo me estoy equivocando. Z de t es una función, vamos a suponer compleja, pero de variable real. ¿Está bien? Acá estoy derivando, pero ¿cómo nosotros podemos derivar? Derivamos su parte real y su parte imaginaria. O sea, derivadas de funciones reales y variable real, o de campos de funciones escalares, como se llaman. Y el diferencial, ¿quién es? El diferencial de t, y t es un parámetro real. ¿Y dónde se mueve t? Entre a y b. O sea que acá yo tengo una integral definida. ¿Se están dando cuenta o no? Que esa integral definida que ustedes aprendieron en análisis 1, aplicaron, que una de las aplicaciones que vieron allá era el área, abajo la curva, sobre, bla, 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 no sé qué, que lo otro. Acá tenemos una terrible aplicación. Una aplicación de esta integral definida, ¿quién es? Evaluar una integral de una función compleja, de variable compleja a través de un arco suave. ¡Wow! Loco, todo eso podemos hacer con todo eso podemos hacer, y más aún todavía. ¿Está bien? ¿Entienden la relación? O sea, ¿ustedes están así tipo emocionados como yo por la relación que están viendo? No, yo no soy el que estoy acá. Ustedes tienen que estar más emocionados. Yo estoy re cansado. Yo de las 6 de la mañana estoy dando vueltas. Por eso por ahí estoy hablando muchas pavadas, por ahí, ¿no es cierto? Se me escapan algunas. Yo estoy cansado. Pero ustedes tienen, no digo que se levantaron a las 10, por supuesto, pero ¿están viendo la relación que les estoy diciendo? ¿No? ¿Se están dando cuenta? ¿O ya se fueron todos y me dijeron quedando sola? No se vayan, ¿no? Si se van ahí, avísenme, por ejemplo, bueno, profe, nos vamos ya, bueno. Entonces yo me quedo hablando con Flores, ¿no? Acá. Bueno, pero eso es lo que yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Que cuestiones que vimos anteriormente, vimos, o sea, yo no vi con ustedes eso, pero que vimos, digo, que vieron cosas me van a servir, ¿verdad? Para seguir encarando algunas de estas cuestiones, ¿verdad? Y bueno, fíjense que acá yo propongo un ejemplo, Propongo un ejemplo y voy a ver esta observación con ustedes. Después dejar si quieres, Flores, seguir un ratito. Si usted no está cansado, que sigan un ratito con ustedes. Y si no, ya no vamos a poner de acuerdo acá. Fíjense este ejemplo. Tenemos que esa curva gamma es una función compleja variable real, z de t, y está definida a trozo. En una parte tenemos que el parámetro real se mueve entre 1 y el número e, y en segunda instancia se mueve desde e hasta 2e. El número de Euler, ¿no es cierto? De Euler, como le dicen algunos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que derivar, porque fíjense que el modelo de definición me habla de la derivada, miren acá, el de la derivada de z de t, o sea, de la parametrización. Y bueno, pero esto es derivar la variable real, digamos, nada más que eso. La derivada de una constante 0, el i sale como constante, la derivada de logaritmo de t es 1 sobre t, por lo tanto me queda i sobre t, el intervalo sigue siendo el mismo. ¿Por qué el intervalo sigue siendo el mismo? Porque acá me dice la definición. Me está hablando en el mismo intervalo siempre, ¿ok? Y la derivada del segundo trozo, ¿quién es? La derivada de 2 es 0, la derivada de 10 es 0 porque son constantes, menos 1 sobre e sale como constante y la derivada de t es 1. Por lo tanto, ¿quién sobrevive? Menos 1 sobre e, en el mismo intervalo. Entonces, ahora yo digo lo siguiente. Lo que yo les voy a pedir a ustedes es decir, che, pero ¿por qué el profe? Porque esto que está acá, a ver, esto que yo tengo acá, chicos, esta es la última pregunta que yo les voy a hacer en la clase de hoy. Esto, o sea, ese primer miembro, se refiere a esto que yo tengo acá. ¿Sí o no? A esto se refiere. O sea que en este caso, mi función compleja de variable compleja es x. Es eso. Ahora yo creo que ustedes me digan, ¿por qué es x? ¿Quién le dijo al profe que es x la función? Eso yo creo que ustedes piensen. Y bueno, ella sale ya porque, ¿por qué le digo que ella sale? Y porque tenemos la integral entre 1 sobre e, entre 1 sobre e de la derivada de la función, por el diferencial de t, porque es real ahora, más, ¿está bien? Y fíjense que la definición que nosotros vimos recién, ¿quién es? La función valuada en z de t por la derivada de z respecto a la variable t. Nada que ver lo que dice. Ahí está. Entonces, por último, yo le voy a pedir
Está resuelto acá, está resuelto. Usted tiene que descubrir nomás quién es quién y quién es el otro y cómo rayos se hizo una cosa con la otra y algo así, ¿no? Digamos, ¿verdad? Y llegar a eso. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta otra filmina van a tener, ustedes tienen que ver por qué la función es X, por qué escribimos esto acá, por qué escribimos esto acá, y bueno, y por qué llegamos hasta acá, solamente basándonos en esta definición que nosotros presentamos acá de integrales de línea, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Tienen 3 tareas, si yo mal no contabilicé, 3 tareas tienen ustedes. Si mal no contabilicé. Ojo. Bueno, díganme si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Que no estamos de acuerdo? Empiezo de cero, ¿no? Si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Capaz que si hablan está bueno, ¿no? Profe, ¿puede recordar cuáles eran las 3 cosas que teníamos acá? Creo que sí. Uno era la demostración de la necesidad de las condiciones en Cauchy-Riemann, que yo le había hecho el esquema, ¿te acordás? Ese era uno. El otro era la definición de singularidades o puntos singulares, que es negar la definición de funciones holomorfas o funciones analíticas. La exponencial, eso ya le hice yo, o sea que eso no quedó como tarea. En todo caso, lo que le haga como tarea es Z1 al cubo, por ejemplo, nada más que eso, pero el producto yo le había hecho yo uno inmediatamente antes, así que ya estaba, digamos. Y bueno, y lo último es esto. ¿Por qué yo, para esa parametrización que yo realizo a trozo, por qué la integral de línea de esa función compleja, variable compleja, queda escrita de esa forma, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. César. Mira, ¿y qué manera de hablar? Hola, hola. Acá estamos. Una consulta hago. Ustedes los días viernes tienen pautado una clase de consultas, entre comillas, ¿no es cierto? ¿A partir de qué hora la tienen? A partir de las 6, 7 de la tarde, ¿no es cierto? De las 5. 5 de la tarde, perfecto, mejor. No me acordaba. Bien, este viernes a las 5 de la tarde yo voy a generar ahora en el Meet un encuentro para resolver algunos problemas. ¿Qué les parece? Así entonces ustedes toman de aquí al viernes para pegar una leída a todo lo que dijo Pablo hasta ahora. Y de paso, resolver lo que planteó, ¿no es cierto? Y de última al viernes lo replanteamos o lo hacemos, ¿no es cierto? Pablo, vos no comentaste hasta ahora el efecto en la integración de las funciones analíticas, ¿no es cierto? Hasta ahora no. No, porque eso es lo que sigue. Correcto, vos también listo. En una de esas yo el viernes lo puedo anticipar un poco a modo de ejemplo, cosa de que vos el lunes le pegue una cerrada a ese tema. Claro, porque viste que este tema de las parametrizaciones por ahí hay que verlo, porque hay que masticar un chiquitín, ¿viste? Claro. Entonces sí, preferible que mastiquen esa idea, que vean las parametrizaciones, que vos, si vas el viernes mucho mejor, porque ya podés ver algunos caminitos, qué sé yo, no sé, alguna cosita, y yo el lunes ya termino con eso y ya está. Ya cerramos la parte de compleja. Viernes 17 horas, entonces yo ya ahora genero la cita y nos encontramos el viernes a las 17, como para ir anticipando un poco la historia. Así entonces el lunes de la semana que viene se estaría cerrando este tema. Más o menos. A ellos les dejo mi número, cualquier cosa que necesiten, y me mandan un mensaje, si yo les mando esta hojita que escribí, que son pocas, pero si les puede servir, me mandan un mensaje y a ellos les reenvío, y cualquier cosa, consulta, no hay ningún problema, pero pregunten, no se queden ahí esperando, A ver, 13 y 4, ahí está bien. Pablo, ¿no la podemos cargar en el aula virtual por si acaso? Pregunto. Sí, se puede, todo se puede, sí. Entonces directamente las tiran en el aula virtual y ya está. Ya. Bueno, la tiro en el aula virtual.
Bueno, gente, el viernes entonces, ¿sí? Yo le hago llegar. Sí, Si no hay ninguna pregunta. Profe, entonces el parcial pasaría cuando terminamos esta Sí. parte, ¿no? Sí, sí. Sí, vamos a hacer. Bueno. Sí, vamos a hacer eso. César, vamos a hacer de esa manera, sí. Sí, O sea, vamos sí, a tratar de llevar la parte complejo, así después arrancamos con transformar y nos estamos mezclando. claro. Vamos a ver. Igual, a ver, chicos, independientemente de que nos pasemos una semana o una semana y media o 5 días, ustedes tienen que llevar la materia lo más al día posible. O sea, lo que les estoy diciendo es una reverenda pavada, ¿no es cierto? O sea, yo supongo que ustedes saben que tienen que tratar de llevar la materia lo más al día posible, ¿no? Tampoco le vamos a venir a salir con, mañana a las 7 de la mañana el examen, no vamos a hacer nunca eso, pero ahora, por ejemplo, lo vamos a correr una semana o una semana y media, porque también contamos para dar clase los viernes, ¿no es cierto? Con la consulta de, el horario que tenemos destinado a las consultas, o sea que podemos cerrar el lunes la idea, el viernes con César, el lunes cerramos conmigo y el viernes hacemos el examen, pero eso nosotros lo vamos a avisar una semana antes, al menos. Pero traten de, es lo que venimos diciendo el primer día, traten de llevar al día esto, traten de, esto y toda la materia, digamos, en definitiva, Bueno, chicos, ¿alguna consulta o nos vamos? No. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el lunes. Y bueno, estudien mucho y ahí consulten cualquier cosa. Bueno, tienen los números de los profes y le pasé el mío por las dudas. Y estamos comunicados. Nos vemos, chicos. Que tengan una linda semana. Chau, chau. Chao, profe. Gracias igualmente. Chao. Chau. Así es, Pablo. Pará. Sí.